¿Qué tal, amigas y amigos de Hotla Sport? Pues una vez más estamos aquí para hablar de nuestro fútbol americano. Se nos terminó el año. La realidad es que este 2022 está terminando. Estamos a horas de que esto ocurra y no nos queremos ir sin hacer un recuento de lo que vivimos a lo largo de los últimos 365 días. Pero una vez que hicimos el recuento, la realidad es que nos dimos cuenta que es mucho material, es mucha información y por ello decidimos hacerlo en dos entregas. Para no hacer un video largo, optamos por hacer dos entregas. Por ello, en esta primera cápsula vamos a hablar de aquellas cosas malas, lo poco agradable que vivimos a lo largo del año y cerraremos con las buenas cosas que nos pasaron en torno a nuestro fútbol americano para así ponerle un buen cerrojazo al año, ponerle un mejor sabor de boca e irnos con un mejor ánimo a la cena de fin de año y arrancar con mejores ánimos el siguiente. Así que si les parece, pero bueno, antes de empezar, decirles que se nos pueden ir algunas cosas, ojalá me las puedan recordar, pero se me pueden ir algunas que ustedes creen que es importante mencionar y que yo no mencione. La realidad es que quizás seguramente sí se me van, pero los invito a que si les gusta le den like al video y si pueden lo compartan, pero sobre todo a que opinen, me den su opinión y después en los siguientes los comentaremos para ver si algo se nos faltó, hacer un análisis de ello, platicarlo y así no dejarlo fuera. ¿Les parece? Entonces vamos a arrancar para no irnos muy largo y que esto fluya mejor. Bueno, no es cronológico, son aspectos que se fueron presentando, no cronológicos, pero sí que se fueron dando. Lo primero, el primer punto malo de lo que yo vi a lo largo del año es que las autoridades gubernamentales y deportivas siguen sin apoyar plenamente a nuestro deporte. A lo largo del año vimos que varios equipos en varias regiones del país, en varios estados, tuvieron problemas para poder subsistir, para poder desarrollar el deporte para el cual fueron creados. Y esto gracias a que algunos particulares están buscando intereses propios y las autoridades no están dispuestas a apoyar a los equipos. Dos ejemplos, por ejemplo, el equipo Riders de Arboledas perdió su campo y aunque el presidente municipal prometió que los apoyaría, la realidad es que tuvieron que irse a otro escenario donde no tienen las mismas cualidades, las mismas facilidades ni el material que tenían ya en un campo que estuvieron ocupando por años. Entonces, ahí hablaron de más las autoridades y al final no terminaron por apoyar al equipo. Entonces el equipo todavía está naufragando ahí, buscando mantenerse, ¿no? Ha sido lamentable. Y recientemente el conjunto Bulldogs de la Liga FAM, del equipo profesional, que estaba ya poniendo en marcha sus categorías infantiles, sufrió un atentado por parte de las autoridades del Estado de México y prácticamente destrozaron el terreno de juego en el que ellos estaban practicando. Un escenario que ya habían habilitado, lo tenían muy bien podado, muy bien trabajado, pues las autoridades simplemente porque dicen que ese espacio es de reserva ecológica, fueron y destrozaron el campo de entrenamiento. Y así, a lo largo del año hemos visto a varios. En Monterrey, la liga de allá ha tenido muchos problemas, los equipos han tenido muchos problemas y en otras entidades también, en Cancún, en otros lados ha habido muchos problemas y no hay, la Federación Mexicana es un cero a la izquierda y no hace nada por las organizaciones, no hace nada por los equipos, no intercede nada y las autoridades tanto estatales como municipales e incluso nacionales tampoco hacen mucho por promover el fútbol americano a nivel nacional. Entonces me parece que ese es un aspecto negro de lo que vimos a lo largo del año. Otro aspecto que de repente podría ser poco señalado pero que este año sí estuvo en el ojo del huracán durante mucho rato es el arbitraje. El arbitraje en México una vez más demostró que se está quedando atrás en relación con el desarrollo que está alcanzando este deporte en nuestro país. Los jugadores hoy en día tienen un alto nivel técnico, un alto nivel de preparación, así como los entrenadores, pero los oficiales se están quedando atrás. Cada vez son mayores las pifias, cada vez repercuten más en el resultado de los partidos y me parece que este año fue evidente, sobre todo en Monterrey, donde a pesar de que algunos medios de comunicación, aficionados de allá, defienden mucho a sus planillas, la realidad es que es evidente que trabajan en beneficio de sus propios intereses. Afectaron a varios equipos este año. La muestra más clara de lo que dio más de qué hablar fue aquella situación en la cual la planilla de Monterrey marcó que quedaban 4 décimas de segundo en el reloj, cuando en el fútbol americano por reglamento no se utilizan las décimas de segundo para marcar tiempo. Ellos dijeron que quedaban 4 décimas y con ello le dieron la oportunidad a los auténticos Tigres de que igualaran la pizarra en el partido ante los Borregos Puebla y con ello la igualaron y al final terminaron con la victoria
apoyados también por algunos castillos que parecen muy rigurosos y demás. Me parece que por ahí esta planilla dio mucho de qué hablar y hay que checarla. Pero no solo en Monterrey, porque también para la semifinal de entre Burros Blancos y Auténticos Tigres se envió una planilla de la Ciudad de México y la planilla falló también en varios llamados y afectó claramente a los Burros Blancos. Entonces, no es un tema de que sea local el asunto, sino que es global. En la Liga FAM, por ejemplo, los Rojos de la Ciudad de México durante las primeras semanas se quejaron amargamente sobre la actitud de los oficiales, porque cada partido tenían cuando menos 16 castigos y algunos que ellos decían eran exagerados o inexistentes. Entonces se quejaron arduamente. El dueño del equipo declaró abiertamente que harían protestas y demás. Incluso contrató a una planilla externa para que al final de cada partido esta planilla externa le enseñara o me presentara un reporte sobre los castigos que estaba cometiendo el equipo y así poder verificar si eran efectivamente buenos los castigos que marcaban en el terreno de juego o si era una campaña en contra del equipo. Situaciones así hacen ver que el tema del arbitraje está en crisis en nuestro país y se debe tratar el tema. En ONEFA, lo más absurdo, no hay un comisionado de arbitraje en la liga. Y por ello pasa lo que pasó en Monterrey, y no solo en Monterrey en categoría mayor, en juvenil, Pumas Tigres CU se quejó también mucho de que en la final de la temporada juvenil de otoño se favoreció mucho por las marcaciones arbitrales al conjunto de Auténticos Tigres, que era el local. Y la realidad es que hubo muchas protestas en ese partido. Así, la mala actuación de los oficiales se da en todas las categorías. Y por ello creo que el arbitraje, el mal accionar del arbitraje, es uno de los temas negros que también tuvimos este año. Otro tema negro que tuvimos es ONEFA estrenó mesa directiva y pareciera que no existe. La realidad es que la mesa directiva no ha trabajado mucho por elevar el nivel de la liga. Es evidente que los equipos en cuanto a organización, administración y demás están rebasando a la liga en todos los aspectos. La liga no tiene un área de comunicación eficiente, se quedaron sin jefe de prensa en este año, que tampoco era un hombre muy eficiente, era una muy buena persona, pero no era un tipo eficiente. La realidad es que no hay información de la liga, no hay nada. Su página web es de risa, no hay actualización, no hay información verídica, no hay nada en ese aspecto, no está ahí. Hablaron de que desde que Vladé estaba ahí como presidente, habló que durante la pandemia se estaba trabajando para actualizar y mejorar tanto los estatutos como los reglamentos. Al momento no han hecho nada, los estatutos siguen igual, no se han regulado, no se han actualizado, no han hecho nada y entonces así la liga vuelve a mostrar que se queda abajo. Y les pongo un ejemplo. Pusieron una regla que me parece a mi punto de ver muy absurda, sobre todo por la época en la que vivimos y sobre todo porque ligas como USFL, la propia NFL están usando drones para darle un mayor espectáculo y vivacidad a sus transmisiones. En ONEFA deciden que están prohibidos el uso de drones tanto en prácticas como en juegos y entonces está prohibido el uso de drones y así lo señalaron y lo hicieron oficial mediante comunicado. Pero curiosamente, un día que yo estaba charlando con Alfredo Trejo Lucero, presidente de la liga, en el Estadio Azul, a 5 metros de nosotros había una persona manejando un dron en el partido, Pumas contra Águilas Blancas. Y yo le pregunté, Alfredo, ¿no estaban prohibidos los drones? Ah, sí, pero no sé por qué lo hace. Pues pregúntale, tú eres la autoridad y tú lo prohibiste. Entonces, ni siquiera ellos mismos hacen valer sus reglamentos. Creo que es tache lo que está pasando en la ONEFA, se están quedando atrás. Hay varios aspectos ahí que no han regulado y que los están metiendo en crisis. Entonces, otro de los aspectos negros es la presidencia de la ONEFA. La actual mesa directiva no está haciendo nada para evolucionar ni para crecer y por el contrario, me parece que la liga cada vez se está hundiendo más en comparación con el crecimiento y desarrollo de sus equipos. Otro tema, algo que surgió, que no se había visto y que ahora se empezó a ver, es que algunos comunicadores, y esto algunos dirán que no es cuestión de juego. Claro que sí repercute el juego porque es la gente que está metida en torno al fútbol americano. Algunos comunicadores yo creo que quisieron agarrar notoriedad, hacerse famosos por la notoriedad que son y entonces utilizando sus espacios comenzaron a difundir algunos mensajes que yo creo no son positivos y que por el contrario perjudican al fútbol americano. Uno como reportero no está para aplaudir ni para criticar todo, nosotros estamos para informar, para cuestionar y con investigación, con entrevistas, con cosas así estamos ahí, pero hoy se ha dado mucho por opinar y por generar campañas.
Les pongo tres casos muy claros. Tuvimos el Campeonato Mundial de Fútbol Americano Femenil, donde se generó todo un conflicto y del cual hablaremos más tarde. Pero ahí se generó, y algunos comunicadores que viajaron al Mundial y otros que se quedaron aquí, comenzaron a publicar información de cierto modo alarmista que solamente generó un ambiente malsano en torno a la federación. Publicaban que las chicas no habían comido, no habían dormido, no tenían dónde descansar, dónde estar, dónde estaban, que nadie las estaba cuidando y demás. Que en alguna medida era cierto, pero no era al grado que ellos lo señalaban. Y entonces eso generó que muchos familiares de las jugadoras, muchos aficionados, se preocuparan en exceso por ellas y generó un ambiente ahí de mucha incertidumbre y demás. Yo se los puedo decir porque a mí varios papás me preguntaron que qué sabía sobre esa relación. Lo que yo sabía es que sobre todo los coaches de la selección habían cuidado mucho a las seleccionadas y estaban preocupadas por ellas. Todas tenían que comer, quizá no los manjares ni demás, pero todos tenían que comer y estaban bien protegidas. Fue una travesía lo que hicieron y demás, pero nunca estuvieron totalmente desamparadas. Justamente no porque las autoridades las hayan protegido, sino porque ellas mismas, parientes de ellas mismas, gente del fútbol americano las apoyó. Pero esta gente publicó muchas mentiras y además se sintió agredida y demás. Me parece que fue una actitud nefasta. Por ahí incluso esta actitud hizo que hubiera como campañas o como una campaña para desprestigiar a otros miembros de la federación, otros más. El caso concreto de las seleccionadas de fútbol americano de flag football. A ellas se les atacó diciendo que como ellas habían tenido todo, no se habían preocupado por las equipadas, cuando en realidad varias de las seleccionadas de flag football apoyaron a las chicas de equipado y las apoyaron inclusive aportando dinero para que pudieran realizar el viaje y demás. Y a mí me consta porque yo hablé con seleccionadas nacionales del equipado y ellas mismas fueron las que me lo dijeron, no las de flag, me lo dijeron las de equipado, y incluso les extendieron el agradecimiento por el apoyo que tuvieron ahí. Gente como Rebeca Landa las apoyó y estuvo al pendiente de ellas, pero los comentarios de esta gente que estaba solamente generando alarmismo decían lo contrario, que no las habían apoyado, las atacaban y demás. Entonces me parece que es un punto negro. Por ahí, Mundo del Ovoide, un medio que no está dirigido por un reportero, él mismo lo ha reconocido, que no es comunicador, que no es reportero. En un momento del año, cuando estaba la temporada de categoría intermedia, se armó una campaña para atacar a un jugador de Pumas y estuvo todos los días durante varias semanas atacando y señalando que el jugador tenía malas intenciones y que jugaba para dañar de manera altera a los rivales. La realidad es que fue una campaña nefasta, todo el mundo lo criticó o muchos lo criticaron, aunque algunos sí lo apoyaron, decían lo mismo, que eran, incluso calificaron de criminal a este jugador. Me parece que fue una desproporción impresionante. Incluso coaches le dijeron, oye, estás equivocado, eso se entrena y la técnica que usa el jugador es la correcta. Y él se aferró, incluso a mí me bloqueó en redes sociales como Twitter porque yo le reclamaba lo que estaba haciendo contra este jugador, y entonces me parece que esa es una actitud nefasta, que hay que decirlo con nombre y con lo que hizo. Me parece que fue una actitud nefasta de ese tipo y eso no contribuye al desarrollo de nuestro fútbol, sino que genera un ambiente malsano. Otra persona también de Monterrey, Sebastián Moreno, me parece que quiso agarrar notoriedad y entonces comenzó a generar un ambiente de crispación entre la gente de el centro del país y los regiomontanos, asegurando que en Monterrey es el mejor fútbol americano, lo cual seguramente está en lo correcto porque en la actualidad el mejor fútbol americano se juega en Monterrey, pero defendiendo a capa y espada sobre todo a los auténticos Tigres y argumentando situaciones absurdas, generando divisionismo y demás, señalando que allá no les importan los equipos del centro, cuando todos sabemos que es totalmente lo contrario, les importan los equipos del centro y de todo el país, sobre todo a las instituciones, y entonces generan una animadversión que no necesitan los equipos. Gracias a lo que él hacía, muchos aficionados comenzaron a ver mal a los auténticos Tigres, que es una institución que ha trabajado muy bien, que hace muy bien las cosas, y entonces le generan esta situación. Yo creo que es ganar protagonismo, incluso varios jugadores hicieron hasta encuestas por ahí. Emanuel Cajiga de Águilas Blancas hizo una encuesta de cuál era el peor reportero de fútbol americano. Evidentemente Sebastián Moreno ganó de calle, se llevó eso y se ha generado mucha animadversión. Me parece que no es el papel de los comunicadores, aunque en la actualidad hay que reconocerlo. Los comunicadores hoy han entrado al juego de crear personajes para generar polémicas estériles que les dan likes, que les dan presencia, y ese es su objetivo ahora. Algunos no lo compartimos, al menos yo no comparto esa visión, pero me parece que eso no abona para el desarrollo de nuestro fútbol americano, sino que le va poniendo piedritas en el camino. Entonces,
Me parece que por ahí es algo que hay que señalar. Tuvimos muchas transmisiones de fútbol americano, prácticamente pudimos ver todo. Sin embargo, allá atrás de esas transmisiones, ustedes no lo saben, pero hay una guerra intestina por ver quién transmite. Antes sabíamos quién iba a transmitir cada categoría, sabíamos quién estaba metido en infantiles, quién en juveniles, quién en el college de Estados Unidos, quién en NFL, quién en Liga Mayor, se sabía. Hoy todos quieren estar en todo y entonces para poder ganar las transmisiones es una guerra de verdad intestina. Han empezado ya a surgir se me fue el término, exclusivas. Y entonces, de repente ya hay quien tiene exclusivo a los Pumas Acatlán, hay quien tiene exclusivo a los Tex, hay quien tiene exclusivo a los Pumas, a los equipos del Politécnico. Y entonces eso ha generado una guerra ahí entre ellos que está haciendo que las transmisiones pierdan calidad y que además los comentarios no sean del todo sanos y además que haya una guerra entre comunicadores. Eso a ustedes quizás como aficionados no les afecte, pero a uno que esté en el medio de repente le genera incomodidad porque algunos de repente nos invitan a narrar en un lado y el otro quiere que narremos también y de repente ya no te narro allá porque estás con estos y estás aquí y estás allá. Me parece que eso nos está generando algo y que además está generando problemas porque equipos como Pumas Acatlán de repente tenían buena transmisión, de repente se pelean entre ellos o entre patrocinadores y se cierran las puertas a alguien más y eso a la larga me parece que nos va a afectar en cuanto a las transmisiones de los juegos, ¿no? El tema de Sky, que el TEC de Monterrey decidió que sus partidos pasaran por televisión de paga, es su estrategia, me parece que está muy bien, pero ahí la liga tendría que regular que hay ciertos partidos que los tienes que abrir o presentarlos para que no sean en exclusiva. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Auténticos Tigres no hubiera ganado el Clásico Regio y la final hubiera sido solamente en la Casa de Borregos Monterrey con señal exclusiva para Sky? El resto de la afición no lo hubiera visto. Entonces me parece que esos temas hay que regularlos y es parte de esta guerra que se está dando por la transmisión de los partidos. Canal 11 sigue transmitiendo los partidos del Politécnico y por ahí algunos otros más estuvieron haciendo buen trabajo. Hay que dar las gracias a que todavía tenemos a Canal 11 y que van surgiendo por ahí. Pero por ejemplo Máximo Avance ya no tuvo tantas transmisiones este año. Tuvo algunos muy buenos partidos, tuvo clásicos y demás, pero ya no tuvo tantos encuentros como en años anteriores, ¿no? Por ahí tercer, cuarto estuvo transmitiendo algunos equipos que anteriormente no se les daba la atención. Entonces eso me parece correcto, pero hay que ver la manera de evitar esta guerra que se está generando ahí por las transmisiones. Un aspecto que me parece, ya cambiando de tema, que me parece muy lamentable es la desaparición de la Liga FAM. La Liga FAM me parece que había crecido muy bien, había logrado lo más complicado que era superar el nivel que tenía el FA, que era su competencia directa y que es la liga pionera en cuanto al fútbol americano profesional en México. Yo creo que este año FAM tuvo un nivel mucho más elevado que LFA y las dos ligas lo sabían. Y era fácil porque FAM tenía un mayor número de jugadores extranjeros, tenía nacionales de mucho talento, pero también un mayor número de jugadores extranjeros y eso elevó demasiado el nivel. Me parece que lo estaba haciendo muy bien FAM en cuanto a la parte deportiva, la parte de los entrenadores, tenían entrenadores de muy alta capacidad, jugadores de un increíble nivel, equipos como Parrilleros tenían prácticamente a la selección nacional ahí metida o un buen porcentaje de la selección nacional en sus filas. Caudillos es un equipo que le estaba invirtiendo demasiado dinero y estaba teniendo muy bien. Los Rojos, que fueron los campeones a la larga, tenían un equipo impresionante y aunque muchos dijeron que los equipos se habían alimentado de los jugadores de LFA una vez que terminó la temporada de LFA y que se pudieron ir y que eso había elevado el nivel, eso es totalmente falso. Solamente 2 o 3 jugadores que llegaron de LFA pudieron lucir en FAM, porque FAM ya tenía mucho trabajo atrás y la realidad es que tenía mucho talento. Yo sí creo que FAM tuvo un mayor nivel que LFA y por ello creo que es lamentable que haya desaparecido. ¿Por qué desapareció? Porque al igual que lo que ocurre en LFA, la liga en su totalidad estaba sustentada prácticamente por 1 o 2 dueños. Y entonces estos 2 dueños se cansaron de estar dándole sustento a la mayor parte de los equipos y ellos querían competir de otra manera. Hubo por ahí unas reuniones después de las 2 temporadas en las cuales se estaba buscando unificar a las 2 ligas, pero LFA se dio cuenta evidentemente que el nivel de FAM era mayor y entonces no hizo nada para poder unificar. Primero,
FAM buscó unificar, LFA se negó. Después FAM buscó que hubiera juegos cruzados. LFA se negó porque sabían, aunque no lo quieran reconocer, sabían que el nivel de los equipos FAM era mayor ya al de LFA y ellos no quisieron quedar exhibidos con estos juegos cruzados que seguramente habría ganado en su mayoría los equipos de FAM. La realidad es que no quisieron eso, se aferraron, la vanidad tiene mucho que ver, son dos proyectos de negocios distintos, dos miradas distintas y al final no se logra concretar. La gente de Caudillos, que era Grupo Ginter, que era el que le daba mayor soporte a FAM, decidió ya no dar ese soporte y de manera unilateral desaparecieron la liga. No le avisaron a nadie, solamente, más bien no le consultaron a nadie, solamente les avisaron de un día para otro, la liga ya no va y se incorporaron a LFA. Así, muchos equipos quedaron en el limbo, equipos como Tequileros, como Pioneros, como Marlins, Bulldogs, quedaron ya en el olvido y ya no pudieron seguir avanzando. LFA no quiso la unificación por esto, porque sabían que el nivel estaba creciendo mucho en FAM, pero además LFA ya se había metido a las plazas de FAM. Se metió a Querétaro con los Gallos Negros, se metió a Jalisco con los Reyes, y entonces tanto Tequileros como Pioneros ya representaban ahí una complicación y por ello era muy difícil que los aceptaran. Hasta este momento aceptaron solamente a Caudillos, a Rojos y a Jefes que tienen un soporte importante también de Caudillos. Tienen por ahí, entonces son equipos que tienen un buen poderío económico. Pero por ejemplo Parrilleros, que también era un equipo de propiedad de Grupo Ginter, a pesar de ser un gran equipo, no pudo salir y entonces ahora está reforzando tanto a Caudillos como a algunos otros equipos. Me parece que por ahí, si no hay una fusión clara, muchos de los jugadores de Parrilleros sí estarán con los campeones de LFA, que son los fundidores. Entonces por ahí era complicado que pudieran fusionarse, y es un hecho que quien no quiso la fusión fue LFA. Hoy se dice que LFA va a salir muy fortalecido y demás. Yo les podría decir que no creo que vaya a ser tan fortalecido. Creo que va a ser un año muy complicado porque esta situación de que surgen y desaparecen plazas no deja de pesarle a la liga. Todavía no está totalmente consolidada, aunque sí tenía ya un gran avance administrativo en comparación con FAM, porque ese fue el gran problema de FAM, que administrativamente nunca pudieron hacer que esto fuera realmente un negocio. No había nadie ahí atrás en FAM que pudiera dar la cara por la liga y que trabajara realmente por el desarrollo. Era mucha improvisación y no había bases sólidas, no había programas de trabajo, no se trabajaba mediante planeación, sino que se trabajaba de acuerdo a lo que hoy se me ocurría, y eso es un hecho. Eso dio al traste con FAM. La realidad es que FAM no tenía un plan. LFA sí tiene un plan ya más establecido y eso le permite crecer. Aunque ahora llegan los equipos FAM que tienen buen potencial económico y eso se los va a complicar. Si ustedes han visto o se han enterado un poco, Caudillos se ha reforzado de manera increíble. Rojos es un equipo que, si bien ya se había llevado a algunos jugadores que habían estado en LFA, y se medio reforzó con ello, tenía ya un talento impresionante ahí. Pero estos jugadores que estaban en LFA decidieron ya no ir a LFA, no regresar a los equipos y se van a quedar con Rojos, como Pacorro, ¿no? Que va a estar ahí, que fue uno de los grandes jugadores que destacó en las dos temporadas, tanto en LFA como en FAM. Él decidió ya no regresar a los Raptors y se va a quedar a jugar con los Rojos. Y entonces eso de alguna manera debilita a los equipos LFA. Y entonces empiezan a tener esos problemas. Pero estos tres equipos que llegan de FAM a LFA podrían robarse incluso el espectáculo. Y eso va a meter en serias complicaciones a la liga LFA. Porque allá también están soportados prácticamente por los dueños de Dinos. Que los dueños de Dinos, de alguna manera, son dueños también de los Gallos Negros de Querétaro y de los Reyes de Guadalajara. Y justamente por eso ellos no querían estos otros equipos. Y entonces hay todo un conflicto ahí. Seguramente vamos a ver una gran temporada en cuanto a lo deportivo, porque la liga evidentemente tiene a lo mejor del país y van a tener un alto número de extranjeros, porque elevaron el número de extranjeros que van a permitir, y entonces va a ser un gran nivel deportivo, pero no administrativamente todavía estamos lejos del profesionalismo que presumen. Entonces, por ahí. Y entonces, regresando al tema, lo negro, yo creo que de lo más negro de este año es la desaparición de la liga FAM. Me parece que no fue nada agradable Liga FAM. Y bueno, lo más desagradable, lo peor, lo que seguramente todos van a estar de acuerdo conmigo, es lo que ocurrió con la selección femenil de fútbol americano que acudiría al campeonato mundial IFAF allá en Finlandia.
Lo que pasó con estas chicas es lo peor que vivimos en el año dentro de nuestro fútbol americano. Y en general, no solo esto, sino todo lo que está ocurriendo con la Federación Mexicana de Fútbol Americano que dirige César Barrera. La realidad es que ese fue el tope de lo que se está viviendo, pero lo que estamos viendo es una serie de excesos, improvisaciones, gente que no sabe manejar una federación, que no están trabajando por dirigir al fútbol americano y desarrollarlo, sino que están trabajando solamente para subsistir y verlo como negocio y aprovecharse de nuestro deporte. La gente de la federación, concretamente César Barrera, cometió muchas pifias, hizo un escándalo mundial, un escándalo internacional, lo vimos en todos los medios de comunicación, incluso llegó a las mañaneras de la presidencia el tema de que la selección femenil quedó varada y no pudo llegar a competir desde el inicio al campeonato mundial. Las chicas tuvieron que aferrarse para poder viajar y por ellas, por el esfuerzo de ellas, es que pudieron lograrlo y llegaron ya hasta allá y solamente pudieron participar en 2 partidos. Le ganaron a Australia en el primero y después le ganaron a Alemania. Ellas hicieron un muy buen papel, pero lo que les hizo la federación me parece que sí no tiene perdón. César Barrera lo que tendría que haber hecho es renunciar, presentar la dimisión al cargo, sin embargo no lo ha hecho y no solo eso, no le ha dado la cara a las seleccionadas, no fue por ellas al aeropuerto, no se reunió con ellas después del mundial, no ha charlado con ellas, ya realizó incluso un campeonato nacional femenil equipado que fue boicoteado por algunas de las ligas que se vieron afectadas en aquella ocasión, que decidieron, me parece de una manera totalmente coherente con sus principios, decidieron no participar en este nacional. Sin embargo, el presidente de la federación sigue ahí. Cada vez vemos que César Barrera está convirtiendo a la federación más bien en una promotora de eventos, porque todo el tiempo hay campeonatos nacionales, de la categoría que usted quiera, hay campeonatos nacionales y en todos cobra amplias cuotas, pero no ofrece ningún beneficio. La realidad es que ofrece unos supuestos cursos de certificación que no certifican en nada, porque en realidad no te dan certificado de nada, avalado ni por la SEF, ni por la Secretaría del Trabajo, ni por nada, solamente por ellos, y entonces no tienen ninguna validez. Y en realidad en México esa certificación nadie te la pide, no necesitas nada de tener esa certificación más que para los propios torneos de la federación que maneja de manera artera. Lo que ocurrió con la selección me parece ver que se tuviera que cerrar una avenida para que las autoridades, como lo hicieron algunos familiares, para que las autoridades atendieran el problema. Me parece que fue de lo más bajo que tuvimos que vivir este año, un escándalo internacional. Las chicas tuvieron que viajar en diferentes vuelos, dormir en el aeropuerto, mal comer, enfrentarse a muchas situaciones de riesgo por culpa del mal trabajo de la federación. Y reitero, es cierto lo que decían algunos reporteros, reporteras, de que no la estaban pasando bien, pero no hay algo que lo decían, no les fue nada bien, pero siempre su staff de coacheo, el staff del coach Giovanni Carrillo, estuvo al pendiente de ellas, las familias estuvieron al pendiente de ellas, y si bien la federación no las atendió, siempre tuvieron apoyo de algunas personas que estuvieron ahí, y cuando llegaron ya al certamen, no les faltó nada porque tuvieron hospedaje, alimentación y todo estuvo bien. Los traslados, tanto de ida como de vuelta, fueron el gran problema que la federación nunca supo cómo resolver. Y entonces me parece que eso es lo más negro que vivimos a lo largo del año. A la fecha, las chicas de la selección no se han reunido con el presidente de la federación, él se ha negado a hablar con ellas. Los próximos días estaremos charlando con algunas de ellas para que nos den su postura y que nos cuenten qué ha pasado después de este campeonato mundial, cómo les ha ido, y les estaremos informando. Pero por lo pronto la realidad es que fue un asunto muy bochornoso, de pena a nivel internacional, porque la noticia le dio la vuelta al mundo. El presidente de la federación buscó culpar a la CONADE le aclaró que ellos dieron el presupuesto y que fueron los malos manejos de la federación los que generaron todo esto. Pero independientemente de todo lo que pasó ahí, me parece que fue una gran y enorme falta de respeto hacia las deportistas mexicanas, que no lo merecían. Ellas realizaron todo el proceso de preparación de la selección, fueron seleccionadas después de todo un proceso largo en el que hubo mucha gente ahí, y entonces la realidad es que fue el mal trabajo de la federación lo que generó toda esta situación. Fue sin lugar a dudas el trago más amargo de todo el año. Si bien lo que ya mencionamos estuvo mal, fue triste, la realidad es que este tema de las chicas del campeonato mundial femenil es el trago más amargo, y ojalá y no se repita, ojalá se hayan aprendido lecciones y ojalá que no quede impune, porque todavía estamos esperando que
César Barrera sea destituido. En marzo son las fechas o el periodo de asambleas. Habrá que ver si en la asamblea de la federación alguien pide su dimisión o alguien le pide una explicación concreta sobre este tema. A estas alturas del año, él ya tuvo que haber entregado su programa operativo anual a la CONADE, es decir, pedir su presupuesto. Habrá que ver si CONADE le va a otorgar presupuesto, porque dejó muy mal parada la institución la actitud de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Entonces, es un tema que todavía sigue vivo, aunque ya no se habla mucho de él. Es un tema que sigue vivo y que sigue generando conflictos para el deporte mexicano. Y seguramente las chicas de la selección no se van a quedar calladas y aún todavía van a pelear porque César Barrera salga de la federación. Sin lugar a dudas, es el personaje más nefasto del año, César Barrera. Yo lo dije en algún momento, yo pensé que no actuaba con dolo. Hoy creo que sí, que no actuó con dolo en aquella ocasión, pero creo que sí con dolo. Está solamente utilizando a la federación para vivir como un negocio público. No creo que haya actuado con dolo, sino por incompetencia en aquel caso con las chicas de la selección, pero al ver sus reacciones posteriores, sí creo que ya es con dolo, porque está utilizando a la federación simplemente para subsistir y sacar beneficios. Entonces, ahí está. Y bueno, quizá algo se me fue. Si se me escapó, por favor, coméntenmelo. Escríbanme un mensajito ahí en los comentarios. Díganme qué me falló, en qué les podría... ¿Qué podríamos platicar en torno a estos temas? Si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo, quizá ustedes digan, no, los oficiales trabajaron bien, quizá, díganme, denme su opinión también. Quizás ustedes me digan que las autoridades están apoyando a los equipos, no lo sé. Denme su opinión y vamos a hacer que esto crezca. Les mando un fuerte abrazo de fin de año. Espero tengan una muy buena noche, que estén rico en familia, que estén con sus amigos y que se la pasen muy bien. En verdad les mando un muy fuerte abrazo. Denle like al video si les gustó, coméntenlo y compártanlo si les gustó. Y de antemano, muchas gracias por el apoyo que nos están dando, por seguirnos, por estar ahí presentes. Este año, hace pocos meses, abrimos la cuenta de YouTube y le está yendo muy bien. Cada vez se mueve más. Ese es el objetivo, poder difundir más, no solo la información del fútbol americano, sino la de todo el deporte en México. Les mando un fuerte abrazo, espero sus comentarios y aquí seguimos. Recuerden, la otra cápsula es de lo bueno que vivimos este año, porque también hubo cosas realmente excelentes que vivimos este año en torno a nuestro fútbol americano. Nos vemos la próxima.